Anita Goldschmidt nació en Austria y llegó a la Argentina cuando tenía apenas 18 meses. La historia de su familia quedó marcada por uno de los periodos más oscuros del siglo XX europeo. En esta entrevista conversamos sobre memoria, identidad, migración y el significado de construir una vida nueva lejos de la tierra de origen. Buenas tardes, Anita. Buenas tardes, ¿Cómo le va? gracias, bien, por suerte. ¿Qué le contaban sus papás sobre la vida que tenían en Viena? Bueno, mis padres vivían en Viena, estaban muy contentos de vivir en Viena en ese momento, pero ya se sentía el run run de la guerra, de Hitler. Hitler ya había entrado bien en forma a Viena, a pesar de que él era austríaco, había logrado triunfar más que nada en Alemania y eso influyó muchísimo. Bueno, nosotros Ya había anexado Austria. ya habían anexado a Austria, exacto. Sí. Y bueno, mis padres decidieron en ese momento, mi papá fundamentalmente, que toda la familia se fuera en un barco y le pidió al Estado que le deja todo con tal de que le den pasaportes y algo de dinero para poder sobrevivir un tiempito. Todavía en aquel entonces se podía hacer eso. ¿Y qué era todo lo que tenía que dejar? Una fábrica de 120 operarios, Mm, una casa y bueno, todos los materiales que había, claro. sillas, sillones, cuadros, pinturas, Sí, sí. todo lo que se te pueda ocurrir, que se tiene en una vivienda de gente que tenía una cierta comodidad. Ujú. ¿Y por qué decidieron dejar Austria? ¿Ellos sufrieron en carne propia ya la persecución o era el clima que se estaba viviendo? No, era el clima que se estaba viviendo. Y cuando caminabas por Viena, un soldado, un gendarme que era amigo de mi papá, conocido, le dijo, cuando usted camine por la calle, ande siempre rápido y ocupado. Ande con un portafolio y si le van a hacer así con el brazo y con el otro brazo, usted no pare. Usted sí es un hombre ocupado. No tiene tiempo de perder el tiempo. O sea, usted tiene que siempre estar como apuradísimo por ir a trabajar Eso para que no lo detuvieran. para que no lo detuvieran, exacto. Ujú. Bueno, y cuando mi papá vio que ya la situación no daba más, le dijo a mis abuelos maternos que dejaran todo lo que tenían y que sacaran pasaportes y pusieran todo el dinero que tenían en un banco americano y mi abuelo materno no le creyó porque vivían a 60 kilómetros de Viena y eso era Checoslovaquia, en aquel entonces era Eslovaquia, hoy es Eslovaquia, perdón. Ujú. Y mis abuelos maternos fallecieron. Sí. Él falleció de un infarto y mi abuela nunca se sabe, Pero no se eso sabe. antes, o sea, ellos definitivamente no viajaron. No, no. La única que viajó es mi abuela paterna y mi Sí. papá y mi mamá, mi hermana y yo. Pero papá había logrado que sus hermanos sí se fueran, Se fueran solteros, antes. se fueran antes. Consiguió pasajes y pasaportes para todo el mundo y que se fueran antes. Y después nos fuimos nosotros. ¿Y qué sabe de la forma en que lograron salir de Europa? O sea, ¿fue fácil, relativamente fácil? Sí, nos fuimos a Trieste y tomamos el barco allí. En el camino todavía se podía ir perfectamente bien y Usted era bebé. yo era una beba, ¿Y su hermana qué edad tenía? 14 veces más que yo, Ah, chiquita también. también chiquita. Ella algo se acuerda, yo no, nada. Claro. Ujú. ¿Y qué le contaba a su papá o sus padres de la llegada a la Argentina? Bueno, mi mamá estaba muy preocupada porque le decían que en la Argentina había cucarachas y que se Ah, dormía sobre canastos
con Como que era un agua, país muy primitivo. que era un país muy primitivo, pero cuando llegaron se encontraron con dos señores que llegaron antes y los llevaron a la casa y se dieron cuenta que no era tan primitivo, que Claro, Buenos Aires era una gran ciudad, sí, más grande que Viena. sí. ¿Y cómo fueron los primeros años de la familia acá? ¿Su papá a qué se dedicó? Mi papá era textilero, entonces como hacía bolsas y yute y todo lo que era para la cosecha. Sí. Acá sabía que había alguien que trabajaba en textil y Tenía un entonces contacto desde allá, desde Viena, con desde alguien de Viena acá. tenía una carta de él, cosa que le llamó mucho la atención porque después nunca lo encontró. ¿Al señor nunca lo encontró? No, nunca lo encontró. Pero como se habían ido dos o tres amigos antes, entonces pudieron estar ubicados apenas llegaron, Sí. llegamos y fuimos protegidas un poco en la casa de ellos, hasta que mi papá pudo conseguir un departamento para que viviéramos todos juntos, Sí, sí. ¿Acá en Capital? acá en Capital. Sí, Ciudad de Buenos Aires. Ujú. ¿Y cómo fueron los primeros años de la familia acá? Yo no recuerdo nada, pero Claro, pero ¿qué contaban ellos? ¿Fue dura la adaptación? fue Eh, durísimo por el lenguaje. claro. Mi mamá hablaba francés, entonces era más fácil, pero mi papá no hablaba nada, entonces fue muy difícil al principio, muy complicado. ¿Y qué tradiciones o costumbres austríacas se conservaron? Si es que se conservaron algunas. En su familia, quiero decir. Bueno, Se ciertas, nota que vivió en un ambiente austríaco, digamos, donde se respiraba los orígenes de la familia. no, eran bien europeos, o sea, Sí. tenían costumbres bien europeas, pero como la familia Como por religiosa, ejemplo, como la familia judía religiosa, sí, entonces había que conservar el Shabbat, comer comida kasher, cosa que en el barco no se podía, claro, no. y Hubo que comían lo que adaptarse, podían, claro. pero se adaptaron bastante rápido porque mi papá era muy positivo. Ajá. La que más sufrió fue mi mamá, Ujú. por eso murió muy joven, ¿Ah, sí? sí. Mi mamá murió a los 54 años, Ustedes eran muy chicas. sí. Sí. Y, Pero se adaptó muy rápido papá y logró que mamá no sufriera tanto, porque la que sufría era mamá. Y nosotros nos adaptamos enseguida, porque éramos bebés, claro, claro. Ustedes ya, su lengua madre prácticamente fue el español. claro. Pero por eso hablo varios idiomas. ¿Sí? ¿Qué idiomas? Hablo francés, inglés, alemán, castellano, ¿Se hablaba alemán en su casa? todo el tiempo. ¿Sí? ¿Se escuchaba música en alemán? No, en la guerra, como era la guerra, música no se escuchaba. Digo, acá en Argentina, cuando ya estaban acá. Durante muchos años sufrieron mucho, entonces no escuchaban música. Ajá. Pero la costumbre era que todos los sábados a la noche, cuando ya terminó el Shabbat, que Sí. los inmigrantes se reunieran en distintas casas. Y una de las casas era la casa de mi abuela. Ah, ¿y qué se hacía? ¿Se comía alguna comida Se típica? comía, sí, sopa de porotos, Sí. se comía, yo no me acuerdo lo que se comía, pero creo que sopa de porotos es lo que se comía, que estaba hecha con mucho gusto, con mucha páprica, Ah, sí, sí, porque Austria y Hungría estaban unidas. sí. De hecho, usted nació en Hungría, me decía Y yo antes. nací en Hungría de casualidad, por el camino, porque para ir de
de Viena a Deutschkreuz, donde vivía mi abuela, que se llama Cruz Alemana, mirá vos, donde vivía cualquier Sí, cantidad de judíos, y había sí, un colegio religioso, una yeshiva. sí. ¿Sabés lo que es? No. Una yeshiva era donde estudiaban los muchachos para tener la tradición y conocer la religión. Ajá. Es como una Y sus, universidad judía. y sus padres tenían que pasar por ahí para ir a la casa de su abuela, me decía. Claro, para ir a la casa de mi abuela, cuando nací de camino yo, para ir a la casa de mi abuela, este, Había que pasar por Hungría. Hungría. Ahí nací yo porque mi mamá estaba con contracciones y podía haber llegado ya 20 veces, pero el médico que me vio en un hospital común precioso, Sí, porque lo conocí después de grande, cuando conocí en todos los lugares, fui a ver lo que era ese hospital y era increíble. Porque no te olvides que toda esa zona tenía muy evolucionada la pediatría y ah, sí, hospitalaria y todo eso. qué Viena bien. era muy avanzada, toda Austria era muy avanzada. Y usted nació en Hungría, pero después adoptó la nacionalidad austríaca. Automáticamente te la dan Ah, aquí. sí, Bueno, te la da Austria, ajá. Por porque ser hija de padres por ley de sangre, por ley de sangre, por ser hija de exactamente. padres austríacos. Ujú. Por papá, mamá no, mamá también nació en Checoslovaquia, en Ah, sí, Eslovaquia. era checa su mamá. Mi mamá era eslovaca. Ajá, sí. Y volviendo un poco al tema de su experiencia migratoria, ¿cuándo empezó a tomar conciencia de que la historia que habían vivido sus padres eh, estaba atravesada por acontecimientos muy importantes de la historia europea? Más bien después de los 12, 15 años. Sí. Mientras tanto yo no sufría, no Ujú. me daba cuenta. O sea, enseguida fuimos a un jardín infante, después fuimos al colegio americano, Ah, sí. porque mi mamá no quería a toda costa que fuéramos educados en un colegio que no tuviera problemas de persecución a los judíos. Y colegio americano no tenía persecución, al Quería un contrario. colegio laico, no religioso. Exacto. Ujú. Porque tenía miedo que un colegio religioso fuera blanco de persecución, por ejemplo. Un colegio que del Estado Ah, fuese con que persecución. ustedes fueron perseguidos en un colegio del Estado. Nosotros no fuimos a ningún colegio No, del no, Estado. entendí, sí, sí. Pero que si la inscribía a su hermana y usted en un colegio del Estado, Teníamos miedo. tenían Mi miedo de mamá, ser discriminados o perseguidos. Entiendo. Y me decía que a partir de los 12 años empezó a tomar más o menos conciencia conciencia. de la historia que habían vivido sus padres, de que habían sido atravesados de alguna manera por la historia grande europea. Y ¿Sí? nosotros llegamos a la Argentina sin pasaporte. O sea, la única manera de poder viajar y no perder ese barco fue de que tuviéramos pasaporte. Y como no había pasaporte, entonces de la Embajada Argentina, en el consulado, mejor dicho, argentino, nos dijeron, inscriba a sus hijas en el pasaporte suyo, a mi mamá le dijeron. Ah, Y estamos inscriptas en el pasaporte, estamos anotadas, mi hermana y yo, en el pasaporte de mamá. pero como hijas exclusivamente de ella, no, como hijas de los Pero dos. como no teníamos pasaporte, Ah, teníamos que estar en el pasaporte de para tener mamá. algún registro de ustedes, digamos, al Exacto, embarcarse. exacto. Bien. ¿Y en qué, volviendo al tema de la toma de conciencia suya a partir de los 12 años, en qué podría decirme que lo notó? ¿En qué sentido? Claro, ¿en qué empezó a darse cuenta? ¿Qué anécdota recuerda o qué hechos recuerda que a usted
le hicieron tomar conciencia, bueno, mi familia tuvo que refugiarse para no ser víctima de persecución a los judíos. ¿Qué recuerda? ¿Alguna conversación? ¿Alguna anécdota? ¿Hay hechos que usted podría decir, bueno, Mira, como, esto me hizo acordar a... no, no tenía recuerdo, porque como llegué muy chiquitita, más bien Sí, pero tenía, conversaciones con su padre, eh, ¿en qué hechos? ¿Por qué usted marca los 12 años en que empezó a tomar porque recién conciencia? ahí me di cuenta de lo que había sido la persecución y la guerra. Hasta Claro. ese momento yo no me daba Recién cuenta de ahí nada. supo, recién Recién ahí ahí empecé a darme pudo, cuenta. claro, claro, pero hablando con sus padres, Hablando con mis padres y además porque empezamos a conectarnos con otra gente. claro, No ajá, te olvides que la comunicación era a través de la sinagoga, sí, la parte religiosa, sí, buscar lugares donde había gente inmigrante. sí. Recuerdo que íbamos a una confitería todos los sábados a la noche donde eran todos inmigrantes. Ah, sí. Yo ¿Cómo se llamaba recuerdo, la confitería? no me acuerdo. ¿Acá en Capital? Sí, en la calle Corrientes. Ah, Y después me acuerdo del templo de la calle Paso, sí, donde también teníamos contacto con inmigrantes. se relacionaban. ¿Ustedes pudieron permanecer en Buenos Aires legalmente o entraron con alguna visa para algún otro país? No, directamente. Se quedaron, pudieron Sí, quedarse sin nos problemas. teníamos entrada a Buenos Aires. Claro, porque esto fue en 1939, todavía no había problemas para el ingreso de los judíos a la No, todavía, Argentina. ya había empezado, ¿eh? ¿Sí? Ajá. ¿Cómo influyó esta historia de su familia en en su propia vida? ¿En qué notó que la marcó el hecho Más que nada el de haber sufrimiento de migrado? mi mamá. Mi mamá sufría mucho por no tener a ningún miembro de su familia. ¿Extrañaba? Sufría mucho. Y tuvo un cáncer siendo muy joven. Y nunca había fumado y tenía cáncer de pulmón. Claro. Lo cual marca, según la psicología, el sufrimiento te marca muchísimo. Y ella sufría mucho. Y eso que papá era muy cariñoso con ella. La quería mucho y la cuidaba mucho, la protegía mucho. Ujú. ¿Hay algún recuerdo que atesore especialmente de su infancia, adolescencia? Eh, no especialmente, porque éramos felices, no nos dimos cuenta. Yo no me di cuenta hasta ser más grande, porque teníamos una buena familia, ¿No se dio cuenta de qué? de que habíamos sido perseguidos. Ajá, Y me di cuenta más grande, cuando ya pude escuchar un poco las conversaciones de los demás y que me contaran la historia. claro. Y bueno, finalmente la pregunta que le hago a todos los entrevistados, ¿qué es para usted la Argentina? Un lugar de alivio, un lugar libre, un lugar de climas espectaculares, porque tiene todos los climas y porque dentro de todo es un país donde aceptó todas las nacionalidades y todas las religiones. ¿Y emocionalmente qué significa? ¿Cómo? Emocionalmente, ¿qué significa para usted? Em, Mucho, porque es un país donde uno se siente libre y siempre me sentí libre. Bueno, muchas gracias, Anita. No hay de qué.